esta emisora en la cual predicamos y practicamos una línea de periodismo abierta a la pluralidad, a la diversidad, a exponer las diversas corrientes de pensamiento. Damos la bienvenida a Rolf Luders Schwarzenberg, PhD en Economía en la Universidad de Chicago. Él fue, cuando joven estudiante de Milton Friedman, padre del neoliberalismo. Es más, él fue su director de tesis. El señor Luders se ha desempeñado en su vida en diversos cargos, entre ellos colaboró efectivamente con el gobierno de Pinochet en Chile. Es profesor de la Universidad de Chile, enseña macroeconomía, historia económica de Chile. El señor Luders ha venido a la ciudad de Cuenca para dictar una conferencia en la Escuela de Economía, situación que se dio el día de ayer y que había motivado esta protesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Le damos la bienvenida, señor Luders. Entendemos que reacciones como las que se ha dado por parte de los estudiantes no será la primera vez que usted ha vivido por lo polémico que resultó el gobierno del expresidente chileno, pero tiene diversas facetas este tema y tiene además una actualidad total cuando en Chile se está viviendo una situación sui generis. El país con mayor crecimiento económico ha tenido, al igual que otros pocos países de América, protestas muy fuertes, una protesta social que está moviendo las bases mismas de la economía, la política y la sociedad chilena. Le damos la bienvenida y quisiéramos primero preguntarle sus impresiones en esta visita a Ecuador. Sí, buenos días. Una pequeña corrección. Yo soy profesor de la Universidad Católica de Chile. Universidad Católica, sí. Me parece que eso había dicho, me equivoqué. Parece que dijo de Chile, pero bueno, realmente no es muy importante. Pero la Universidad Católica de Chile, sí, que tiene además un equipo muy importante en su Escuela de Economía. Sí, es probablemente el Instituto de Economía más prestigioso de América Latina. Sí. Uh-huh. Bien, ¿cuáles han sido sus primeras impresiones de Ecuador? Bueno, a mí Ecuador me encanta y no había estado en Cuenca y en Cuenca la encuentro preciosa como ciudad. Vamos a empezar quizá por esta parte, la más dura, para empezar luego a hacer un análisis que nos cuente usted un panorama de esta Chile contemporánea, esta Chile de hoy que está dando mucho que hablar. ¿Para usted ha significado un estigma el haber sido parte de una de las dictaduras más controversiales en el continente, el gobierno de Augusto Pinochet? Sí, efectivamente, ¿verdad? El régimen militar sin duda alguna es controversial, ¿verdad? Y tiene muchas facetas, y efectivamente tiene una faceta de represión que por lo tiene menos, una página oscura. Tiene una página oscura, pero por lo menos desde el punto de vista mío, y yo creo que es compartido por una amplia proporción de la población chilena. Nosotros nos encontrábamos en una situación en que iba a haber represión sí o sí, ¿verdad? Y podía ser de un lado o del otro, y resultó ser Augusto Pinochet que tuvo que asumir esa responsabilidad. Ahora, desde este punto de vista nuestro, de los economistas, nosotros tuvimos la suerte de poder estudiar en Estados Unidos. Chile era un país mediocre en el año 1970, y durante el régimen de Allende el PIB cayó muy fuertemente, la inflación llegó al 500%, el país perdió todas sus reservas, ¿verdad? De tal manera de que era un país absolutamente quebrado, y vuelvo a repetir, alguien tuvo que asumir la responsabilidad de reconstruirlo.
Y cuando nos invitaron a nosotros, como nosotros habíamos tenido la suerte esa de poder estudiar afuera y qué sé yo, sentimos que era una responsabilidad con el pueblo de Chile, no con el régimen militar, con el pueblo de Chile, ¿no? Es importante conocer su punto de vista, la mirada y la perspectiva del tiempo de estos sucesos no deja de ser importante. Usted habla de una mediocridad que había entonces en Chile, sí. Entendemos se referirá usted al sistema académico, a cómo se manejaba el país en ese momento. Me refiero en realidad al sistema económico, ¿no? Al sistema económico. Pero no ha venido con el tiempo a usted inquietudes en el sentido de que el gobierno de Salvador Allende recibió muchas presiones desde el exterior. Hasta el día de hoy se continúa emitiendo información importante de investigaciones. Se acabó, por ejemplo, de desclasificar información sobre el diario El Mercurio de Chile, sí, que habría recibido importantes asignaciones de la CIA para colaborar con esta desestabilización del régimen del señor Allende. Sí, efectivamente hay esa evidencia, ¿verdad?, de que el Mercurio recibió algún apoyo de la CIA para eso, ¿no? Bueno, nosotros en eso no sabíamos de eso, ¿no? Pero efectivamente sí, existe esa evidencia. Ahora, yo personalmente creo que esos montos eran insignificantes, ¿verdad?, para la tarea que se realizó, ¿no? Claro. Significativos para el Mercurio, sin embargo, se hablaba de por lo menos algo más de $1 millón de los años 70. Le permitió sobrevivir al Mercurio, parece. Bien. En todo caso, usted era un joven estudiante en esos momentos en Chile, tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de Chicago y estudiar economía, justamente con Milton Friedman. Quizá en esos momentos usted no sabía aún, no tenía idea la dimensión que Friedman alcanzaría en función del tiempo, en forma posterior. Efectivamente, en esa época Milton Friedman todavía no era conocido, pero sí era un economista respetado y que propiciaba un método de hacer economía distinto del que se acostumbraba en la mayoría de los departamentos de economía. En particular, él introdujo el método científico a la economía, que consiste, ¿verdad?, en hacer economía tal como los físicos hacen física y los químicos hacen química. Bueno, los economistas hacemos economía, es una cosa científica. Ahora, doctor Luders, digamos, en la década de los 70, cuando ustedes asumen de alguna manera el sacar adelante la economía de Chile luego de esta situación compleja que se venía suscitando por algunos años, ha sido aplaudida de alguna manera. La economía chilena le ha dado a los chilenos cierta estabilidad, pero ahora Chile y América Latina están enfrentando una situación compleja, violenta, además, quizás por una ira contenida, que es lo que digo yo, por esta brecha enorme, esta brecha social enorme que se mantiene en Chile y que le impide tener una buena o igual calidad de vida o condiciones de vida frente a otros grupos, a un enorme grupo social. En este caso hay problemas de acceso a salud, hay problemas de acceso a educación, hay una serie de situaciones que es precisamente lo que le ha llevado a la población chilena a este estallido social que ya hemos visto internacionalmente en las imágenes, qué es lo que ha acontecido. Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Sí. Lo que pasa es que la economía chilena ha sido extremadamente exitosa en dos cosas, ¿verdad? Una es crecer y la otra es disminuir la pobreza. Nosotros teníamos índices de pobreza, llegamos a tener índice de pobreza del 68%, y esa pobreza hoy día se redujo a menos del 8%, de tal manera de que el régimen económico nuestro, ¿verdad?, lo que logró es crear una gran clase media muy cercana así a la línea de la pobreza. Entonces es el éxito que crea esta gran clase media
que sin embargo corre el riesgo de volver a caer en la pobreza. Cuando usted dice tienen problemas de acceso a la salud, tienen problemas de calidad de el tema de las jubilaciones o el retiro de las personas. Bajas, en fin. Entonces, efectivamente, hay esos problemas, pero esos problemas hay prácticamente en todo el mundo. Entonces, hoy en día la calidad de la salud en Chile es la mejor de América Latina. El acceso a la... Pero es privada, digo, alguien que no tiene recursos tiene serias dificultades para acceder a la salud. En el caso de la salud, el 85% de la salud la provee el Estado. No es el caso. ¿Y está abierto el acceso a la salud a toda la población chilena? Está abierto a todo el mundo. O sea, cualquier persona que tiene un problema de salud accede al Servicio Nacional de Salud. ¿Salud gratuita? Gratuita. Es gratuita para las personas de bajo ingreso y tienen que aportar algo las personas que tienen ingresos. Pero en todo caso, doctor Luders, creo que es evidente que el modelo mismo de la economía, entiendo que es economía social de mercado, el modelo que se impuso en Chile, está justamente en el centro del debate hoy en día en Chile. Sí. Es una de las preocupaciones, efectivamente, ¿verdad? Pero eso no significa de que la mayoría de los chilenos se oponga a lo que llaman el modelo, ¿verdad? Uh-huh. El sistema económico, nosotros tenemos una economía social de mercado, en que efectivamente los recursos los asigna principalmente el Estado, pero el mercado, pero el Estado juega un rol importantísimo, ¿verdad?, en proveer precisamente la justicia social. Ahora, el foco de la política económica estuvo en los últimos tiempos en reducir la pobreza. Ese era el foco, ¿verdad? Y no el de mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, en los últimos 15 años la distribución del ingreso ha mejorado enormemente en Chile. Nosotros toda la vida, ¿verdad?, desde que tenemos datos que son del año 1860 en adelante, durante toda la vida, ¿verdad?, hemos tenido un Gini de más o menos 0,50 algo, que es desigual. Hoy día tenemos un Gini que es más bajo que eso, ¿verdad? Entonces, ha sido exitoso el sistema no solamente en disminuir la pobreza, sino también en mejorar algo la distribución. Recordamos un diálogo que mantuvimos en alguna ocasión con un expresidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, de quien debe usted tener referencias o conocerlo. Él consideraba que el éxito mayor de un gobernante al margen de su ideología era lograr un crecimiento económico alto y consistente, sostenido en un país, que será la mejor forma de combatir la pobreza. ¿Está usted de acuerdo con esto? Así, efectivamente, y la mayoría de los estudios que se han hecho en Chile, el 85% de la disminución de la pobreza se le puede asignar al crecimiento económico y solamente el 15% al gasto social. Sin embargo, en Chile el Estado gasta el 75% de sus gastos son gastos, ¿verdad?, que nosotros llamamos gastos sociales, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda. El 75% del gasto estatal es en eso, y solamente ha contribuido con el 15% de la reducción de la pobreza. Ahora, la historia reciente de Chile, y usted es profesor de historia en el área de economía, lo tiene muy claro. Nos habla de que el sistema aplicado en Chile, si bien mejora la economía del país en su conjunto, mejora las cifras macroeconómicas, tiene un gran defecto: es concentrador de la riqueza y por tanto no es equitativo. Quizás yo ahí quisiera sumar a esto de que, si bien es importante el crecimiento económico, uno de los temas que preocupan es cómo se distribuye precisamente esta riqueza y hacia dónde va la mayor cantidad de recursos generando estos problemas. Repito, ¿verdad? El foco de la política económica en el contexto del sistema económico social de mercado. En Chile el foco de la política económica estuvo en reducir la pobreza, y no hubo tanta preocupación con mejorar, digamos, la distribución del ingreso y de la riqueza. Sin embargo, en los últimos 15 años la reducción de la pobreza ha sido dramática, ¿no? ¿Verdad? Hemos disminuido la pobreza a niveles sin igual en América Latina. Pero además de eso, ha mejorado la distribución de ingresos. Se ha hecho más
igual, sigue siendo desigual, pero se ha hecho más igual. Hay una preocupación en el mundo, no recuerdo qué entidad, pero hace muy poco publicaba de que un 80% de la riqueza del mundo se encuentra prácticamente en manos de unas 200 personas. Estableciendo este tipo de análisis, ¿cómo está la situación en Chile? ¿Cuánto dinero está en manos y bajo el control de la clase más pudiente de Chile y cuánto en manos de la gran masa del pueblo? Sí. No, bueno, depende de los porcentajes que se usen o qué sé yo. Sin duda alguna hay concentración y sin duda alguna la globalización ha producido en los últimos 30 o 40 años concentración, ¿verdad? Pero ha reducido la pobreza en el mundo en 2.000 millones de personas. Entonces ha habido concentración, pero los grandes beneficiados han sido precisamente las personas de bajo ingreso. Y lo mismo ha sucedido en Chile. Ahora, la concentración del ingreso en Chile hoy día no es mayor que antes. La concentración del ingreso es menor que antes, o la concentración de la riqueza es menor que antes. Entonces, este sistema no ha eliminado la desigualdad, sin duda alguna, pero la ha minorado con respecto a periodos anteriores. Ahora, tras la dictadura de Pinochet, que fue bastante larga, vino la democracia a Chile y se han sucedido una serie de gobiernos de una posición moderada, gobiernos socialistas incluso. Sí. La pregunta es ¿cómo sobrevivió este modelo de economía social del mercado al socialismo, por ejemplo, en Chile? Hacia el final del régimen de Pinochet, en verdad se hizo un plebiscito si seguía Pinochet en el gobierno, si venía un régimen nuevo, y ganó la oposición. Y la oposición estaba integrada principalmente por demócratas cristianos y por socialistas. Y son ellos los, después de la caída del muro de Berlín, deciden mantener el sistema económico, ¿verdad? Y profundizarlo incluso. Entonces tuvimos nosotros, después de unas 2 décadas aproximadamente, en que el sistema económico que instauró el régimen militar se profundiza. Chile ha venido exhibiendo de forma bastante consistente los mejores niveles de ingreso per cápita entre los países latinoamericanos. ¿Cómo ha trascendido esto dentro de lo que es el nivel de vida de los chilenos? El PIB per cápita, que es la producción por persona, se ha multiplicado alrededor de 4 veces desde el año 1990. Entonces usted tiene que imaginarse que eso significa, y la distribución de ingresos, si algo, ¿verdad?, se hizo más igualitaria, de tal manera de que una multiplicación por 4 del producto per cápita tiene un impacto tremendo en la calidad de la vida. Hoy en día el chileno promedio es efectivamente un personaje de clase media, ¿verdad?, que tiene su casa, que tiene su auto, que puede salir de vez en cuando a comer, en fin, que tiene un buen estándar de vida. ¿Cuál es? Mire, déjeme tratar de decir algo que yo creo que es muy importante. Las personas pobres no tienen ninguna posibilidad de realizarse. Las personas pobres no se pueden realizar porque no tienen los ingresos necesarios para poder hacerlo. Bueno, el eliminar la pobreza, que es lo que se hizo en Chile en gran parte, ¿verdad?, ha permitido que prácticamente todos los chilenos hoy día tengan la posibilidad de realizarse, ¿verdad? Y eso es un logro muy, muy importante. Y usted nos ha señalado que los índices de pobreza en Chile actualmente son de un 8%, ¿es correcto? Sí, 7.8%. Sí. ¿Cómo se encuentra la desocupación? Bueno, hasta antes del estallido social, la tasa de desempleo era alrededor del entre 6 y 7%, era el nivel que fluctuaba. ¿Y hay allí un índice de subocupación? Porque Ecuador exhibe envidiables índices de desocupación del 4,5%, pero subocupación del orden del 55-60%. Claro, tienen ingresos muy bajos. Bueno, esa es la gracia del sistema económico chileno, ¿verdad? Que ha sacado a la gente de la pobreza. Eso significa que los ha sacado de la subocupación, ¿verdad? Entonces, en Chile no hay subocupación,
ocupación porque casi no hay restricciones, ¿no? ¿Cómo mira usted el hecho de que Chile al momento en este año 2019, posiblemente también por efecto de las protestas, está con una proyección del PIB para el 2019 de apenas un 0,8%? Sí, no, efectivamente, el estallido social, que en sus manifestaciones fue similar al de ustedes, pero duró muchísimo más tiempo, ¿no? Uh-huh. Ha significado una caída del producto por persona de aproximadamente 6% en un mes, 6% en un mes, de tal manera de que ha sido, ¿verdad?, una caída muy fuerte. Uh-huh. Ahora, con esta situación que usted señala, este crecimiento constante de Chile a través de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos, el bienestar que esto habría generado en la población en general, ¿cómo se puede explicar que un alza, entendemos, no fue sino de unos pocos centavos de dólar en el pasaje del metro, hayan desencadenado ese nivel de protesta y de violencia en la protesta? ¿No habla esto de un sistema en crisis, de un sistema a punto de explotar? No, yo no creo yo, ¿eh? No es la impresión que yo tengo. Pero lo que sí significa que es un sistema que tenía sus defectos, ¿verdad? Pero no el sistema en sí, sino la implementación del sistema. El sistema le otorga un rol subsidiario del Estado al Estado. ¿Eso qué significa? Que el Estado debe intervenir en la economía cuando se producen fallas de mercado, cuando el mercado no funciona bien. Y nosotros efectivamente hemos tenido fallas de mercado. Hemos tenido fallas de mercado, por ejemplo, en el área de la alimentación en el mercado de los pollos, que los empresarios se coludieron para fijar el precio de los pollos, o en el área de los fármacos, en fin. Entonces han habido 2 o 3 áreas en que han habido colusiones y las penas han sido relativamente menores, ¿verdad? Y eso efectivamente produjo rabia en la población. Uh-huh. Ahora, la solución ahí es relativamente sencilla, es aplicar la ley, ¿verdad? Y efectivamente condenarlo. Entonces, déjeme decir, más que una falla de mercado, hubo una falla de mercado, pero hubo también una falla del Estado. Uh-huh. El Estado también falló porque no, ¿verdad?, castigó adecuadamente a aquellas personas que se coludieron para fijar el precio de los pollos, el precio de los fármacos. Antes de las protestas que se desencadenaron por esta intención de alzar el pasaje del metro, usted como economista, entendemos que es profesor activo todavía en la universidad, ¿tenía clara la percepción de que estaba en una situación de crecimiento, el descontento en una importante masa de la población chilena? Bueno, lo que había habían indicios, por ejemplo, de que la población chilena no valoraba adecuadamente la democracia, ¿verdad? Entonces ese es un asunto grave, digamos, desde este punto mío por lo menos, ¿verdad? Que creo que la democracia es el sistema menos malo, por lo menos, ¿verdad?, de organización social. Y esa poca valoración de la democracia algo tenía que ver precisamente con estas fallas de mercado. ¿Y cree que el gobierno del señor Piñera tenía claridad en lo que estaba sucediendo? No, el gobierno del señor Sebastián Piñera lo que tenía claridad es que teníamos una masa muy grande de personas que habían pasado el umbral de la pobreza, pero que estaban, ¿verdad?, con la preocupación de que podían volver a caer en la pobreza. Ese es el problema. Se fija que son millones de personas que salieron de la pobreza, pero que están en el límite de la pobreza. En cualquier momento pueden volver a caer en la pobreza. Entonces, es esa angustia, digamos, la que creo que se manifiesta principalmente en
en las manifestaciones. Pero el gobierno de Chile no se percató de que una acción aparentemente nimia de elevar unos pocos centavos el pasaje del metro iba a desencadenar semejante protesta. ¿Cómo se dio ese nivel de despiste por parte del gobierno y posiblemente de las élites chilenas al no sospechar el nivel de descontento que existía en Chile? ¿Hay una desconexión? Vuelvo a repetir, lo que había era conciencia de que una masa importante de personas en Chile estaban en ese umbral y que lo que querían era más protección, ¿verdad? Era protección contra eso. Y por eso el presidente Sebastián Piñera propuso una reforma al sistema de pensiones, propuso una reforma al sistema tributario para hacer posible, ¿verdad?, el financiamiento de un aumento. Esto lo hizo bajo presión ya. Esto lo hizo ya bajo presión el gobierno. No, eso era lo hizo anteriormente. Era parte del programa. Porque como tenía conciencia de esa masa, ¿verdad?, insatisfecha, entre comillas, con los grados de seguridad económica, bueno, él tenía ese programa, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas sociales, entre comillas, Piñera propuso reformas al Congreso y esas se estaban tramitando en el Parlamento cuando se produce el estallido. En las protestas que se han dado, no me cabe la menor duda que en parte del estallido, ¿verdad?, se produce instigado por alguna fuerza, probablemente incluso externa. En la protesta que se ha dado en varios países latinoamericanos hay muy pocos elementos comunes. Cada país tiene su propio tejido social, sus propios problemas, su propia percepción. Pero algo quizá, y entre paréntesis acabamos de venir de Bolivia conociendo algo sobre el caso boliviano, un eje transversal, un pedido que se repite en los diferentes países de Latinoamérica es el de que se transite hacia un nuevo modelo de desarrollo. Pero aparentemente, por lo menos en Bolivia, nadie dice cuál debe ser este modelo de desarrollo, como no se lo ha dicho en Ecuador, a pesar de que en la carta que enviaron los indígenas a través de la CONAIE al gobierno sí se sugiere algo de esto, que se traduce un poco en que los ricos paguen más y no se carguen más los problemas del país en los hombros del pueblo. En Chile también hemos escuchado a algunos activistas hablar de que quieren un nuevo modelo de desarrollo. ¿Cuál sería este? No, ¿Hay definiciones? No, lo que pasa es que yo creo que uno puede en grandes líneas, ¿verdad?, clasificar los sistemas económicos en sistemas que se basan en el mercado y en sistemas que se basan en el Estado, en que en el segundo caso, bueno, la mayor parte de la producción la hace el Estado, en cambio en el sistema de mercado la mayor parte de la producción la hace el mercado, ¿verdad? Ahora en ambos casos el Estado juega un rol regulador. Entonces hay gente sin duda que prefiere un sistema como el cubano, prefiere un sistema como el venezolano, y hay otros que preferimos sistemas como los alemanes o los nórdicos o los australianos. Entonces, el sistema de economía social de mercado permite tener, ¿verdad?, un amplio rango de políticas económicas, pero siempre basados básicamente en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que determina cuál de los dos sistemas se quiere? Bueno, si uno privilegia la libertad individual o privilegia la igualdad. Entonces, si uno privilegia la igualdad absoluta, pero a costa de perder la libertad individual, bueno, uno va a ser partidario de un sistema como el cubano, como el venezolano. Pero los resultados desde el punto de vista económico son claros, ¿verdad? El sistema económico y social de mercado es un sistema mucho más efectivo para generar, digamos, bienestar material y al mismo tiempo libertad individual que el sistema basado en el Estado. Me parece, si no me equivoco, que le escuché a usted en una intervención previa, que esta situación de protesta social en Chile debería ser controlada con las leyes. Sí. Es lo que nos dijo. Claro. ¿Sugiere usted mano dura en Chile? ¿Pero en qué sentido? Pero siempre dentro de la legislación vigente, ¿no? Uh-huh. Esa respuesta que dio, me parece que fue el jefe del ejército, de que no estamos en guerra, contradiciendo al propio presidente de la República, ¿cómo se la interpretó? No, yo creo que lo que quiso decir Sebastián Piñera, que había un grupo de personas, y yo creo que eso es efectivamente así, que lo que desean es votar el régimen, ¿verdad? Entonces,
entonces quieren que Piñera sea forzado a renunciar, y a eso se refería, creo yo. Yo no he hablado con Piñera, así que yo no sé qué es lo que opina, pero yo supongo que eso es lo que quiere decir. Ahora, la situación en Chile, y si no es así, le agradecería corregirme, pues usted tiene mejor conocimiento de causa. Entiendo que hay ya un acuerdo nacional, un acuerdo político, por lo menos, de los principales partidos políticos en Chile, incluido en esto el gobierno, de ir a un plebiscito para el año 2020 para aprobar o no una asamblea constituyente que reemplace la constitución que fue elaborada en la época de Pinochet. ¿Es esto correcto? El plebiscito de abril lo que va a decidir si se mantiene la actual constitución o si se parte de cero y se diseña una nueva constitución. ¿Qué riesgos implica esta propuesta? No, esa propuesta desde el punto de vista económico, ¿verdad? Obviamente que genera gran incertidumbre, porque las bases constitucionales podrían eventualmente, ¿verdad?, por ejemplo, afectar la propiedad privada. Y en la medida que suceda eso, obviamente los inversionistas no van a querer invertir. Entonces, mientras no se clarifique exactamente cuáles son las bases económicas dentro de la nueva Constitución, nosotros vamos a tener un periodo de baja inversión. Ahora, yo no creo que suceda eso. Yo creo que se van a ratificar, digamos, las bases del sistema económico. ¿Piensa usted que eso va a decidir el pueblo chileno? Yo creo que sí. Yo creo que por el proceso, ¿no? Lo más probable es que en el plebiscito de abril triunfe el no, o sea, o al revés, no me acuerdo cómo van a hacer las preguntas, pero triunfe aquella noción de hacer una nueva constitución, ¿verdad? Y se nombre entonces una asamblea constituyente, y yo creo que esa asamblea constituyente va a ratificar las bases de las bases que hagan posible una economía social de mercado. Déjenme decir una cosa, sí, yo personalmente no soy partidario de que la Constitución defina el sistema económico. Yo creo que la Constitución debe definir cosas bien básicas, como es, por ejemplo, la propiedad privada, pero sin decir que, ¿verdad?, el sistema sea A, B o C. Pero la economía va necesariamente muy ligada a la política. La economía va ligada a la política y a través del vaivén de la política, si uno tiene una constitución que nosotros llamamos minimalista, que tiene se determinará la evolución del modelo económico. Su experticia es en economía, con este nexo muy fuerte que tiene con la política, por supuesto. Pensamos que usted necesariamente tenga que conocer cuál es el espíritu de las constituciones de los distintos países de América, pero nos permitimos preguntarle, ¿conoce en rasgos generales la constitución de Ecuador, la nueva constitución? No. Ya, se la considera, así como la constitución de Bolivia, ya que habíamos mencionado a Bolivia, se la considera desde el punto de vista social como una constitución de avanzada, incluso de futuro, al punto de que quienes reestructuraron, nos referimos al gobierno de Rafael Correa, a través de leyes secundarias hizo una serie de maniobras para no cumplir con la constitución. La pregunta que quiero hacerle es, ¿qué pasaría con una constitución similar a la ecuatoriana o a la de Bolivia en Chile? Sí. Con esta descripción general que le doy, nada más. No le puedo contestar porque no sé exactamente, ¿verdad? Pero yo sí creo que las constituciones no debieran definir los modelos económicos, ¿verdad? No debieran definir. Los modelos económicos debieran evolucionar a través del tiempo, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias y a las preferencias políticas de la Pero persona. La Constitución de Chile, elaborada en la época de Pinochet, no desarrolla un modelo económico. Sí, lo que hace, lo que tiene implícito es no un modelo económico, lo que tiene implícito es un sistema económico, ¿verdad? Entonces permite efectivamente que en Chile, por ejemplo, se implemente una economía como la sueca, por ejemplo, o la noruega, o la australiana, o la alemana, pero en cierto modo impediría que en Chile tengamos un sistema económico parecido al cubano o al venezolano.
Le pregunto ya mi compañera Rosana, ¿ha sido parte sustancial del problema actual, del problema contemporáneo de Chile, el acceso a la educación? Sobre la salud ya nos habló usted, pero este tema de los fondos de pensiones, que tienen también que ver con salud y con bienestar, han sido problema fundamental. A ver, veamos. En materia de educación, Chile tiene por lejos, ¿verdad?, la mayor accesibilidad de todos los países de América Latina, ¿no? Entonces el problema en educación no es la accesibilidad, sino el problema es la calidad, en que hay colegios que son buenos y hay colegios que son malos, ¿verdad? Pero la educación pública, ¿cómo está en Chile? Bueno, de este punto de nuevo comparativo, en América Latina, la mejor de América Latina. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la privada y la colegios pública, particulares pagados, digamos, y lo que se llama en Chile la educación pública. Entonces, que es buena comparado con los países de América Latina, pero no es buena comparado con los países de Europa. Entonces, es lógico que la población quiera aspirar a mejor calidad de educación. Ahora, donde sí hay un problema claro es con las pensiones. Las pensiones actuales son bajas, ¿verdad? Y eso se explica no por el sistema de pensiones que tenemos, sino por los parámetros del sistema. El sistema se diseñó para una edad de jubilación de algo así de 65 años, cuando las personas tenían una expectativa de vida de 5 años más. Bueno, hoy día se jubila a los 65 años, pero la expectativa de vida son 15 años más. Entonces, obviamente, ¿verdad?, el ahorro que se hace para esas pensiones no da. Ya, el sistema falló, en definitiva. Bueno, pero ¿por qué no se lo ha corregido? Falló por los parámetros. ¿Me explico? ¿Y por qué no se lo ha corregido? Por ejemplo, el que diseñó el sistema usa el ejemplo, dice, si usted tiene un Mercedes-Benz y le pone diésel en vez de gasolina de 98 hectanos, claro, el Mercedes-Benz va a andar mal, ¿verdad? Entonces, no es que el Mercedes-Benz sea malo, el Mercedes-Benz es un muy buen auto, ¿verdad? Pero hay que ponerle la gasolina que corresponda. Y ese es el caso de Chile. Pero la situación es un tanto drástica en este tema de las pensiones. Nuevamente le ruego corregirme si no es así. Entiendo que los jubilados reciben en muchos casos un equivalente a un 40% de lo que recibían mientras eran trabajadores activos. Efectivamente, el sistema se diseñó para lo que se llama una tasa de reemplazo, en verdad, del 70% de los ingresos al momento de jubilar. Y hoy día da pensiones del orden del 40%. Pero vuelvo a repetir, no es el sistema. Si usted aumenta la tasa de cotización, ¿verdad?, aumenta la edad de jubilación, y allí va. Y resuelve el problema. ¿Y por qué no se han implementado estos cambios en Chile? Yo no sé, pero debiera haberse hecho, ¿verdad? Y los comentaristas, entre ellos yo, digamos, siempre hemos estado advirtiendo que hay que aumentar la tasa de cotización, hay que hacerle ciertas correcciones al sistema, y no se hacían, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que Chile necesita un golpe de timón o golpes de timón. ¿Cómo lograr? Y le preguntamos al experto, no sé si le molesta a usted que la etiqueta que le pusieron de Chicago Boy, sí. en su época de juventud. Estamos hablando con un experto en este tema de economía social de mercado. ¿Cómo lograr una economía social de mercado más eficiente, con mayor justicia, con mayor libertad, con una democracia más representativa, con una mayor conciencia ambiental? Yo soy de los que creo que esta coyuntura representa una gran oportunidad, porque se pueden hacer todos aquellos cambios que son necesarios para tener una economía de mercado, ¿verdad?, con un rol subsidiario del Estado, pero en que el Estado efectivamente ejerza su rol, ¿verdad? Eso va a pasar por cambios, digamos, en el diseño de los distintos subsistemas de educación, de salud, de pensiones, y también va a pasar por un cambio en el sistema tributario en que las personas de mayores ingresos van a tener que aportar una mayor
proporción de la torta. Así va a ser. Ahora, partiendo del caso chileno y de su situación actual, doctor Lueders, ¿qué es lo que no deberían hacer los gobiernos latinoamericanos que en estas épocas justamente buscan reorientar sus modelos de desarrollo? Bueno, yo soy convencido que las economías de mercado son no solamente más eficientes, sino además representan mejor, digamos, las preferencias de los ciudadanos y son una condición necesaria para una democracia representativa, ¿verdad? Que funcione. Entonces, lo que tiene que hacer es profundizar la economía de mercado, pero al mismo tiempo ejercer con fuerza, digamos, el rol subsidiario que le corresponde, ¿verdad? Es regular el mercado para que el mercado efectivamente lleve al mayor bienestar social posible. Y tenemos modelos, si los países nórdicos lo han hecho muy bien. Una pregunta final, doctor Lueders. Sus apellidos son Lueders Schwarzenberg. Sí. No son extraños apellidos europeos en Latinoamérica. Nosotros tenemos un vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Pero cuéntenos esto ya dentro de una conversación coloquial. No queremos darle en ningún sentido esto. Usted tiene sangre alemana, entendemos, por su padre y por su madre. Pero es de nacimiento chileno. Cuéntenos de esa breve historia. Tengo sangre austriaca. No, austria-alemana, ¿verdad? Austro-alemana. ¿Verdad? Por el lado de mi mamá, probablemente austriaca, y por el lado de mi papá, alemán, de Hamburgo. Entonces, probablemente no he hecho el análisis, pero tengo sangre 100%, ¿verdad? Alemana. Austriaca. ¿Cómo se dio la coyuntura? Porque usted es chileno de nacimiento. Yo soy chileno de nacimiento. Mi madre, los abuelos de mi madre ya fueron chilenos de nacimiento, y por el lado de mi papá no. Mi papá llegó a los 2 años a Valparaíso, en Chile, y él nunca volvió más a Alemania, de tal manera que somos en realidad chilenos con apellidos alemanes o con sangre alemana. Bien, doctor Lueders, para concluir, quizá un mensaje para los oyentes que le han escuchado en La Voz del País. Tienen la posibilidad a través de nuestras redes sociales de escucharla en realidad en cualquier parte del mundo, pero quisiéramos también unas palabras suyas para aquellos estudiantes universitarios que a través de la Federación de Estudiantes han protestado por su presencia en la universidad. Sí, no, que partan de la base de que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones y no necesariamente son políticos partidistas, ¿verdad? Entonces, ciertamente los Chicago Boys lo que trataron de hacer en Chile es ayudarle al pueblo chileno, y yo creo que hemos sido muy exitosos en eso, si bien no perfecto. La economía chilena tiene problemas y hay que superarlo, pero la inmensa mayoría de los chilenos hoy día tienen un estándar de vida completamente distinto del que tenían hace 50 años atrás, cuando se empezó la reforma económica. ¿Y qué opina usted sobre esa satanización que se ha hecho en la mayoría de países latinoamericanos con respecto al Fondo Monetario Internacional? Sí, el Fondo Monetario igual. El Fondo Monetario en verdad tiene su misión, y la misión es ayudarle a los países a implementar una política monetaria más efectiva, y ellos hacen su tarea, y no hay nada detrás, creo yo, ¿verdad? Nada malo detrás. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Han escuchado al doctor Rolf Lueders Schwarzenberg, PhD, Chicago Boy original. Es PhD en Economía en la Universidad de Chicago. Su mentor fue justamente Milton Friedman, quien es considerado el padre del neoliberalismo.